Me gustaría tener un resumen, congresista, de el camino que ha elegido usted hoy. Entendemos que se trata de una moción de censura. ¿Podría justificarla? ¿Por qué se está pidiendo una moción de censura desde su despacho? Por supuesto, pero antes de eso, si me permites, quisiera dar un poco el contexto y el antecedente de cómo llegamos a esta moción. Yo fui uno de los pocos parlamentarios que cuestionó con firmeza la elección de José Gerí a presidencia del Congreso y luego también su asunción como presidente cuando hubo otras alternativas y el Congreso pudo buscar una persona más idónea. Y el razonamiento detrás de esta postura era que el presidente no tenía la capacidad, no tenía la experiencia, no tenía el temple y también venía con una mochila bastante pesada, con 2 denuncias graves, una por violación que luego fue archivada por el mismo fiscal Gálvez que ahora lo está investigando y la otra denuncia por una presunta aceptación de coimas en una comisión de presupuestos, si no me equivoco. Entonces, sean ciertos o no estos indicios, que es lo que probablemente se va a debatir en materia judicial y va a hablar por eso el abogado y el fiscal, etcétera, lo que estamos hablando es que una persona con esa carga no tiene la idoneidad ni la representatividad para asumir esta investidura presidencial. Y los actos que hemos estado viendo son una falta de respeto al país, Fiorella, Santiago, y también a la investidura presidencial. Un presidente no se puede comportar de esa manera y ese es el punto que se está tratando acá, la falta de transparencia y más allá de eso, las posibles vinculaciones con personajes tan cuestionados en torno a estas empresas chinas como ustedes ya han detallado. Entonces, el camino que hemos elegido no es la vacancia como se está proponiendo desde Perú Libre, sino la censura al presidente del Congreso, que es José Gerí, que está en este momento encargado de la presidencia del país. Si él cesa de ser presidente del Congreso, entonces ya no puede ejercer la encargatura de la presidencia del país y por lo tanto se tendría que pasar a un nuevo proceso de sucesión presidencial. Entonces lo que hemos hecho ahora es redactar esta moción de censura, estamos recolectando las firmas, esperamos en los próximos 2 o 3 días tenerla, pasar el mínimo necesario de 20, presentarla y lo que tendría que ocurrir en ese momento es que el presidente del Congreso, a quien no vemos, parece muy fastidiado con este tema, en realidad, señor Rospilio, si debería acceder a convocar a una sesión extraordinaria para ver este tema. Entiendo que mis colegas de Renovación Popular ya han solicitado esta sesión extraordinaria, pero para otro tema. Ellos no quieren la censura de Gerí, ellos quieren que simplemente vaya a dar explicaciones. Y ahí diferimos, por supuesto. Congresista, ahora si nos puede ayudar un poco dilucidando el panorama, porque esta mañana en el Congreso se hablaba de pedidos de vacancia, de censura a la mesa directiva y de censura a la propia figura de José Gerí. Si nos puede detallar cuál es la diferencia entre cada una y cuál finalmente tendría que ser la que se elija, de acuerdo a lo que usted ha podido averiguar, empaparse del tema, en este caso que sería lo más viable y de repente, quién sabe, lo más rápido. Mira, Fiorella, las motivaciones principales, las diferencias principales son las motivaciones detrás de cada herramienta propuesta. En el caso de la vacancia, quien lo ha propuesto es el congresista Montalvo de Perú Libre, quien está más fastidiado por los intentos de este gobierno de reestructurar y eventualmente privatizar Petroperú, ¿no es cierto? Lo hace con un afán de, digamos, defender al gremio sindical de Petroperú, que realmente de hacer control político al señor Gerí. Ahora ya se está subiendo al coche y está hablando de chifa y todo lo demás, pero en realidad la motivación inicial era esa, y están optando por un mecanismo que yo considero equivocado porque se están yendo por el artículo 113 de la Constitución, que es la vacancia propiamente dicha, que en este caso no aplicaría directamente porque es un presidente encargado que viene del Congreso. Su cargo básico, primario, es ser congresista y presidente del Congreso. Por eso lo que corresponde es censurar a este presidente del Congreso para que deje de ejercer ese encargo. Ahora, luego, congresista, sí. Solo para entender, digamos, el camino por el que está yendo usted. Nos dice, voy a ir por una moción de censura, pero una primera pregunta sería, ¿tiene las 21 firmas necesarias para que esto pueda iniciar su trámite? Y en segundo momento, ¿no sería poner al país al filo de una inestabilidad con tan poco tiempo para las elecciones? Ya, lo primero es que hoy día hemos terminado la redacción y ya empezamos a recoger las firmas, no las tenemos todavía,
Esto toma unos días más, sobre todo cuando estamos en receso y no todos los congresistas están físicamente disponibles. Entonces, yo calculo que será una cuestión de días en esta semana para llegar a ese mínimo. Con respecto a lo segundo, sí es una... La responsabilidad de la decisión. Ahí es donde quiero encontrar un sentido en su respuesta. Eso es muy difícil de estar en nuestros zapatos, tomar esa decisión, pero también hay que darnos cuenta, hay que analizar lo que sucedió con la vacancia de Dina Boluarte. También se argumentaba lo mismo, se argumentaba que a tan poco de las elecciones, vacar a Dina Boluarte iba a generar inestabilidad, y mira lo que pasó, pusimos a más incompetente y el país sigue caminando en lo económico, no se ha cambiado para mucho en realidad, ni para bien. El tema de los resultados contra la minería ilegal, ni contra la delincuencia organizada, el crimen, la violencia. Entonces, yo considero que en realidad no se va a generar ese mecanismo o esa situación de inestabilidad que tantos temen, porque lo que manda aquí es la economía y el Perú económicamente está bastante sólido. Por 3 meses más, yo creo que los ministerios no van a dejar de hacer lo que están haciendo. Yo creo que no hay que temer ese escenario apocalíptico que se está planteando. Se trata aquí, yo creo que lo principal es de recuperar ese respeto a la investidura presidencial, a la ciudadanía que se está viendo realmente indignada con esta actitud del presidente y que no podemos permitir. El Congreso tampoco, Santiago, tiene que entender eso, se puede quedar cruzado de manos simplemente porque hay gente que piensa que no, que esto puede llevar a una inestabilidad. Es nuestro rol y nuestra obligación constitucional hacer control político, y el otro escenario intermedio, si lo quieres ver de esa manera, si lo quieren ver de esa manera, es, bueno, procedamos a debatir esta moción de censura, que el presidente vaya al Pleno y que el país escuche el debate de los pros y los contras, las razones y las defensas en un foro más abierto que el Pleno realmente no vas a encontrar. Justo hay noticias sobre eso, ¿no? Hoy día, perdón, congresista, hoy día el bloque de Renovación Popular ha solicitado una sesión extraordinaria para que el presidente comparezca ante los congresistas. ¿Esto podría hacer retroceder los ánimos de censura? Tendría que dar explicaciones muy satisfactorias y yo veo muy improbable que las dé. Ahora te hago la pregunta al revés. ¿Qué pasa? Yo les pregunto también a mis colegas de Renovación, esta tarde hablé con Norma Yarro, ¿qué pasa si efectivamente convocan a esta reunión, a este pleno, perdón, se acepta? Ellos no tienen el ánimo de censurar. ¿Y qué pasa si no están satisfechos con las respuestas que da el presidente? ¿Qué pasa si a la larga concluyen que efectivamente ha incurrido en actos de corrupción o no merece seguir en el cargo? Entonces, en ese momento vamos a empezar a apoyar la censura. Estamos perdiendo tiempo, Santiago. Congresista, ¿la moción de censura de su colega Sigrid Bazán va en la misma línea? Sí, es la misma línea. Son dos mociones. Sí, porque básicamente, como ya ha ocurrido con censuras, interpelaciones a ministros, a premiers, muchas veces las iniciativas salen en paralelo por el calor del momento, porque imagínense lo que es ponerse a conversar con todas las bancadas del Congreso, que además cuando uno les pregunta algo te dicen no, tenemos que consultar con la bancada, son 2 o 3 días de espera, y muchas veces la coyuntura exige que uno reaccione de inmediato. Pero de repente han pensado unirse en una sola moción para así llegar al número de firmas, ¿o cada uno va a correr por su lado? Cada uno va a correr por su lado, probablemente vamos a apoyarnos mutuamente, pero has tocado un punto muy interesante que quizás el público no conoce. Cuando tienes un parlamento tan polarizado, si una congresista de izquierda como Sigrid Bazán propone esta moción de censura, gran parte del bloque que no es de izquierda no lo va a querer apoyar simplemente porque se trata de ella. En mi caso, soy una figura, digamos, independiente, no agrupado, y yo considero que quizás tengo un poco más de probabilidades de lograr un consenso, de lograr votos de ambos lados. Entonces también tiene mucho que ver la estrategia política y de qué lado vienes. Cuando se planteó la vacancia del señor Pedro Castillo, la izquierda me acusaba de plegarme a los intereses de la derecha porque era la derecha quien inicialmente planteaba esto. Entonces ese es un problema muy grave que anteponemos eso al propósito principal, que es hacer el control político. Ahora, congresista, ¿qué le ha parecido hoy la comunicación que ha hecho llegar el presidente, tanto a la Fiscalía como a la Comisión de Fiscalización, diciendo: voy a ponerme a disposición para declarar y aclarar estos asuntos? Yo creo que es una maniobra superficial, más de teatro, es la formalidad. El fiscal sabe que está obligado a
a tomar algún tipo de acción dada la presión del caso, pero recordemos que el Tribunal Constitucional blindó a Dina Boluarte y a todos los presidentes que le siguieran, interpretando el artículo 117 de la Constitución en el sentido de que no se puede investigar y acusar a un presidente en funciones. Entonces, haga lo que haga el señor Gálvez, el fiscal no va a llegar a mucho, porque lo va a poder entrevistar un par de veces, quizás a algunos allegados, y no va a llegar a ninguna conclusión realmente fuerte hasta que no termine el mandato del señor Gerí. La respuesta que ha dado el señor Gerí también es un poco para las tribunas, porque ¿qué más puede hacer que ponerse a disposición de la Comisión de Fiscalización o de la Fiscalía? Va a decir, no, yo no me voy a presentar, voy a guardar silencio. Obviamente tiene que decir que va a colaborar. Entonces, es parte de su estrategia de medios y comunicación que ya sabemos cómo se maneja. Congresista, y lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, respecto a que de repente el presidente encargado José Gerí habría caído en una trampa, incluso por su juventud, porque no sabe cómo desempeñarse. ¿Usted cree que realmente esto ha sido una trampa, una emboscada para el presidente Gerí, que ha actuado de buena fe? Para nada, Fiorella, porque él conocía a estos empresarios. Se ha dicho, por ejemplo, de que ingrese un empresario con arresto domiciliario a Palacio es una falla de los sistemas de verificación, que no se podía saber. Bueno, pues, pero el presidente Gerí conoce a ambos empresarios. No es que venían de la nada y había que filtrarlos. No se trata de eso. La entrevista al premier Fiorella yo creo que es muy reveladora, porque él en su función obviamente ha tratado de apagar el incendio, pero ha sido imposible, ha terminado aceptando que el presidente Gerí es muy joven, que es inmaduro, que tiene esa cuota de figuratismo que dice que tenemos todos los políticos. En fin, no sé si realmente ha ayudado que el primer ministro sea tan franco en sus respuestas, porque finalmente está aceptando que no hay una comunicación eficiente al más alto nivel de gobierno y que tienen tantas fallas en la comunicación, en la coordinación, que se les ha pasado todo esto. No, esto no puede ser simplemente un error, y las repercusiones son bastante graves, porque estamos hablando no solamente, quiero terminar de pintar el panorama más grande, que es, se está hablando mucho del Chifa Gate, se está hablando de los dos empresarios que están vinculados a obras, a corrupción, a obras que no se han culminado, que no se han pagado, etcétera, etcétera. Pero además, en un contexto en el cual tenemos que ver la geopolítica y lo que China significa para todo el continente, para el mundo y para el país. Esto vinculado además a la dueña o a la presidenta del partido Somos Perú, que es chino-peruana. Entonces hay muchas vinculaciones ahí que huelen a quemado y que hay que investigar. Y por otro lado está el MINEM, minería ilegal, el más grande problema de economía ilegal del país, y tenemos al señor Gerí designando a altos funcionarios en el MINEM que están vinculados a la minería ilegal, minería informal. Entonces, la impresión que a mí me deja es que es un presidente que no sabe manejar los conflictos de interés, no sabe apartar estas influencias que pueden venir de grupos empresariales, de gremios mineros, informales o ilegales, porque de alguna manera está transando con ellos. Y no pudo haber caído en una trampa, como dice Ernesto Álvarez, digamos, en la lógica de que el empresario chino hizo un requerimiento, el presidente se negó y después lo llevó o lo invitó a la tienda esta Market Capón para después filtrar las cámaras de seguridad. ¿Pudo el presidente haber caído en una trampa? Definitivamente no, pues esa trampa se la atiendes a un regidor, a un alcalde de provincia, quizás de un distrito muy pequeño, pero no al presidente de la República, que está lleno de asesores y de personal y que además sabe que las cosas se tienen que hacer de manera transparente. Si alguien te cita o te busca, le dices, venga a buscarme a Palacio, o pones en tu agenda, no está registrado en la agenda. En la agenda del presidente pones, bueno, a tal hora me voy a reunir en tal lugar con el presidente para tratar tal cosa. Entonces, lo que se le cuestiona es la falta de transparencia y el haber ocultado todo esto. Gracias, congresista Eduard Mala, por su tiempo. Entonces, estamos solo a la espera de novedades en torno a esa recolección de firmas que será noticioso en su momento también cuando se concreten estos ánimos de censura. Gracias, yo les agradezco el interés, Fiorella Santiago, y solamente cerrar diciéndole a la audiencia que hay que ver esto con calma, que poner paños fríos. De lo que se trata acá es de no dejar que nos tomen el pelo y no sentir que estamos en manos de gobernantes que realmente no merecemos. Hay que hacer algo al respecto, hay que poner orden, y si hoy se pide mano dura contra la delincuencia, tenemos que empezar por casa, ¿no? Así que ojalá pues que esto proceda. Muchas gracias.